Bueno, lo peor que te puede pasar es cuando te enfrentás con los mitos y cuando tenés que dilucidar un mito y explicarlo. Y entonces este video de hoy es para hablar de un mito sagrado dentro del movimiento social, político y cultural argentino. Es difícil entenderlo, es difícil para nosotros investigarlo, meter la curiosidad para que dilucide las dudas y explique cosas que solamente un análisis serio lo permite. Perón es un mito, ya no es un personaje, y la historia es irreversible, pero a la historia hay que leerla también. Y para las grandes mayorías, los mitos se convierten en sagrados, en religiosos. Y es difícil, cuando llega un mito a convertirse en religioso, es difícil hablar de religión y ponerse de acuerdo con todos, y que lo acepten, que lo entiendan y que lo quieran escuchar. Porque mucha gente es religiosa, pero no quiere escuchar nada si llegas a hacer un análisis de la religión. Con Perón pasa lo mismo. Perón es mitológico, es un personaje extraordinario, un personaje que irrumpe en la historia por un fenómeno increíble, pero irrumpe en la historia en una época. Perón ahora en septiembre, en el mes que viene, 2 meses más, en octubre cumpliría 127 años. Nació en 1894 en Roque Pérez y lo anotaron en Lobos en el 95. Entonces es del siglo XIX, la edad de mi padre. Atravesó la mitad del siglo XX y en 1950 hace eclosión con una idea. Pero ahí empieza lo que nosotros tenemos que explicar para entender el fenómeno, su significado, su época. Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de una persona que nació en el siglo XIX y estamos pensando de un país en formación, en gestación, que venía atravesando una cantidad de inconvenientes porque el origen de nuestro país se debió no a una liberación absoluta porque llegó la emancipación libertadora, sino porque hubo intereses muy profundos, financieros, que lograron que nuestro país colonial hasta entonces se convirtiera en una república independiente. Esa independencia nos costó el sometimiento por más de un siglo. Entonces cuando llega Perón y quiere averiguar, para terminar con esa imposición semicolonial ya, se produce todo el fenómeno de su advenimiento. Y claro, está explicado de muchas formas. Quizá el peronismo se adeude una explicación porque no es fácil explicarlo, no es fácil reconocer algunas cosas y explicar otros contenidos. Por eso ha habido gente muy capaz, muy iluminada, muy superior en conocimiento y no desconocedor de la historia, pero como era un mito, como Perón era un mito, era difícil tocarlo. Hoy nosotros vamos a ser irrespetuosos con la figura gloriosa de mi amigo, porque yo tuve la fortuna de que fuera mi amigo y tengo testimonio para demostrar que era mi amigo, no es que yo lo diga para farolearme. Y a lo mejor ayuda a mucha gente que espera del peronismo lo que el peronismo ya no le puede dar. O sea, el peronismo ya no existe. Queda solamente la aureola de su creador y toda la reminiscencia que nosotros tengamos de sus recuerdos. Y valiosísimos. O sea, fue el primero que le dio identidad a una nación. Perón fue el hombre que le dio identidad nacional a los argentinos, incluso a los que no creen en él y que lo aborrecen o que blasfeman contra su nombre. El esplendor político de su presencia en el escenario de la Argentina se dio hace más de 70 años. Es decir, eran otros tiempos,
era otro siglo, eran otros los intereses que regían los destinos del mundo, un mundo que estaba en un conflicto, o sea, un mundo que había atravesado durante el mismo siglo 2 guerras mundiales y 2 grandes revoluciones dentro de esas guerras. Primero la Revolución Mexicana de 1910 y después la Revolución Rusa de 1915. O sea, un mundo convulsionado, la afluencia de un nuevo ideario en todos los órdenes y de un nuevo interés. O sea, las 2 guerras mundiales se dilucidaban muchos intereses, no fue por ideales, fue por intereses. Entonces, ese descuido de las grandes potencias que habían gerenciado las independencias nuestras permitió que nosotros en rebeldía apareciéramos exigiendo nuestros derechos. O sea, nos adelantamos a lo que después sería la proclama. Nosotros exigimos los derechos humanos antes que los derechos humanos hicieran presencia mediante el manejo de la propaganda como es actualmente. Entonces, todo eso es el contexto que hay que ponerlo a Perón. Si no hubiese estado los imperios, que fue sobre todo Inglaterra, ocupado en las guerras que estaba, no se hubiera dado el fenómeno del advenimiento del peronismo. Porque el socialismo y el comunismo en la Argentina, o sea, la rebelión de las masas ya estaba latente, nada más que no tenía confluencia porque no se lo permitía, el rigor del que dominaba, el imperialismo que dominaba, que era Inglaterra en ese entonces, desesperadamente los eliminaba, incluso con gobiernos populares. La represión fue violenta, estaba Irigoyen en el poder y le obligaron a una represión violenta. No sé si viste la película La Patagonia Rebelde, o sea, cuando se rebelaba a alguien lo castigaban, y no te digo de la forestal y no te digo de toda la historia que podés averiguarla. Entonces, Perón viene en un momento de descuido de ellos. Y claro, viene, como él era un hombre organizado, preparado culturalmente, con ese sesgo nacionalista que tenemos todos por naturaleza en el continente, y impone o presenta una opción y la lleva adelante. O sea, lleva adelante la opción de justicia social. O sea, vio alrededor que toda esa enorme pobreza tenía, y que generaba la riqueza, tenía necesidades y había que hacerle justicia. Entonces, por eso se los humaniza. Se humaniza la gran mayoría. Independencia económica, o sea, aprovecha la volada esa de que los imperios estaban ocupados en sus guerras y surte de alimento al frente de guerra. Entonces logra la independencia económica, o sea, compraban. Por primera vez las potencias se ponen en deuda, en adeudo con la Argentina. Y han logrado un milagro. Se había logrado la independencia económica, se mantenía el comercio internacional en manos del Estado, o sea, el país vendía, y para eso producía y transportaba en su propia flota, era dueña de sus propios barcos, de sus propios puertos, de sus propios silos para almacenar la producción. Se vendió carne, se vendió cereales, incluso se dio el desliz de regalar barcos enteros de trigo a España, que lo tenían bloqueada por ser testigo o acompañante del eje Berlín, Roma, Tokio. Entonces, Perón logra justicia social, se reparte la riqueza del país por primera vez, logra la independencia económica al comerciar con el mundo y aparentemente estábamos logrando la soberanía absoluta, la soberanía política. O sea, la presencia del mito, cuando todavía no era mito, sino era un personaje imprevisto, realmente hizo temblar todas las posibilidades. Pero claro, terminó la guerra, se desocuparon de los frentes de batalla en Europa y se empezaron a reconstruir sus economías y sus plantas industriales,
cuando nosotros fuimos a querer cobrarle a los ingleses lo que nos debían, nos sacaron corriendo. Le hizo Perón y su ministro le hizo una buena jugada y les cobró a los ingleses. Nunca se lo perdonaron los ingleses. Incluso públicamente Churchill dijo que Perón era un bandido, un maldito. O sea, no pudieron aceptarlo. O sea, se reencarnó Canning en Churchill. Entonces, todas esas cosas tienen que estar en un contexto para ser entendido por qué Perón despertó tanta esperanza, por qué fue sesgado de golpe y por qué hoy solamente es un recuerdo religioso. Ahora bien, tenemos ya el panorama clarificado, tal vez no plenamente con la prolijidad que se requiere, pero ya sabemos qué sucedió. Por eso cuando las grandes potencias terminan su quehacer de las guerras, van a ver sus pseudocolonias, porque ahí estaba toda la riqueza y ahí estaba todo el sustento futuro. O sea, su proyecto de la revolución industrial, que había comenzado en un principio del siglo XIX, había sido abortada y ahora eran países, ya se habían convertido prácticamente con la guerra en países dependientes de sus colonias. O sea, ellos consideraban a la Argentina y a México y a toda Latinoamérica como la parte colonial que le habían quitado a España. O sea, nunca nos consideraron como nosotros como una existencia verdadera. Nos ponían los gerentes de sus empresas de presidente. Entonces, cuando de repente se vieron que dependían para el futuro de sus desarrollos y sus proyectos hegemónicos, pues hubo que limpiar el contenido. Y esas fueron las revoluciones que se sucedieron en el tiempo. O sea, la gente no se ha explicado todavía por qué hubo tanta... Primero fue violento, o sea, no había forma de convencer a Perón que se fuera o que le abriera el dominio nuevamente, que le abriera las puertas al imperio americano y al imperio inglés. Entonces, cuando eso... se vieron que no había negociación, la indignación que tenían de que tenían que pagarle. Entonces decidieron golpes terribles, golpes militares, bombardeos, en fin, hubo piedad. O sea, no fue una decisión negociada y que se perdió la negociación, no. Se irrumpió con toda la violencia de la fuerza. El derecho de las bestias, como lo escribió Perón en su primer libro, del exilio. Entonces, cuando todo eso se produce, nosotros ahí recién nos enteramos que el ciclo del peronismo había terminado. Esa fue la realidad, no es que te estoy contando un relato. Ahora bien, desde entonces, todo lo que sucedió después nos dejó a nosotros en el camino, porque nosotros perdimos el tren del progreso. O sea, la evolución que tuvo el mundo a partir el término de la Segunda Guerra Mundial es cuando avanza la ciencia y la tecnología y todo este mundo monstruoso que es hoy en el siglo XXI. Nosotros perdimos el tren de la historia. O sea, no es que lo perdimos por tontos, ni que lo perdimos porque los descuidamos o porque los dirigentes, no. Nos impusieron todo lo que quisieron, nos destruyeron todos los instrumentos, todos los aparatos, nos destruyeron la cultura, nos destruyeron las creencias, nos destruyeron los instrumentos que teníamos para la sobrevivencia de la justicia social, nos destruyeron el sindicalismo, nos destruyeron la parte de la fábrica, nos destruyeron todo. Nos quitaron el comercio exterior, nos enajenaron toda la riqueza. O sea, todo este proceso es la evidencia de lo que tenemos hoy. Se enajenó todos los centros de producción, los centros industriales, las potencias de la energía, de las comunicaciones, la electricidad, los puertos, el comercio exterior, todo se enajenó. O sea, vinieron los patrones, los dueños que eran, y se quedaron con todo. Y nos reformaron la educación y
cuando alguna gente era capacitado, prepararon en las universidades incluso para preparar sus verdaderos dirigentes, que respondieran a sus intereses. Eso es lo que tenemos ahora. O sea, que no te debe sorprender. Entonces, claro, este análisis es canino, porque es un análisis descarado. Y ahora bien, no tenemos posibilidad, porque cuando todo eso sucede, es cuando se pierde el tren del progreso, lo que ahora se denominaría el atraso. O sea, estamos enajenados, pero estamos enajenados no solamente en la parte económica, en la parte cultural, en la parte social, en la parte política, estamos enajenados en todo, pero también perdimos el tren de la historia de la evolución tecnológica. O sea, nosotros tecnológicamente nos hemos quedado en el tiempo, no disponemos de los instrumentos de la tecnología moderna del siglo XXI. No solo que terminaron con nuestra rebelión política, o sea, con esta transformación, con esta revolución en paz, terminaron con todas las posibilidades. Se hicieron dueños de los instrumentos más potentes de la nacionalidad. O sea, nosotros no disponemos hoy de nada que realmente pueda transformar nada. Los gobiernos que entran, como ustedes los pueden ver, están encorsetados y controlados por los medios de comunicación masiva y por los poderes financieros mundiales. O sea, estamos prisioneros de ellos. ¿Cómo salimos? Si ustedes observan y analizan desapasionadamente, comprueban que todos los males que nos azotan son exógenos, o sea, son males que nos han instalado. Todos los problemas que tenemos, incluso que hemos llegado al paroxismo de pelearnos entre nosotros. O sea, nos han instalado dentro del odio y la grieta, nos han instalado dentro de nuestra propia sociedad, dentro de nuestra propia casa. No solo que hemos perdido todo el potencial económico y creativo, hemos perdido el poder de lo que producimos nosotros, de ser dueños de nuestras propias cosas. Nos han quitado la semilla, nos han quitado todo lo más importante del poder que tiene una nación. Entonces, por eso yo cuando digo que la única alternativa para salir de esta trampa, que analizada así la ves con claridad, es poder asociarnos con ellos, pero no asociarnos como era antes, que éramos socios colonizados. Ver si podemos lograr. Es muy difícil lograr lo que yo propongo, lo que nosotros proponemos acá, de una coordinación internacional en el continente. Ellos se consideran dueños, natural. ¿Y cómo hace uno, con qué fuerza impone sus derechos? Ellos deciden tal cosa, me interesa el petróleo, me interesa la agricultura, me interesan los puertos, me interesa la hidrovía, me interesa el comercio exterior. Soy dueño de las comunicaciones, o sea, son mis cipayos, mi gente, no soy yo, no necesito estar yo al frente. Pongo gente que le ordeno y hace lo que yo le ordeno, diarios y comunicación en absoluta. Entonces te pregunto, como peronista, como conocedor de la historia, ¿cómo hacemos? Y esta pregunta no se puede responder con nada serio. O sea, no hay forma de que seriamente alguien venga y te diga una respuesta concreta. Te van a responder con un relato que sale de las entrañas de la imaginación, de la resistencia de no querer aceptar esta realidad. O sea, le preguntaste a cualquier persona que es peronista y dice, nosotros vamos a recuperar, vamos... Es un relato, es una expresión de deseo. O sea, a mí me duele, que no te creas, pero yo tengo que hacer este análisis para levantar falsas posibilidades. O sea, no nos van a dejar bajo... Te he contado todo el proceso, lo que ha sucedido. O sea, no es que yo te estoy inventando una historia para que vos la creas. Podés recabar información de todo lo que se ha hablado en este video y lo vas a ver que es verídico todo. Y entonces, cuando yo te pregunto, o cuando nosotros preguntamos, bueno, ¿y cómo pudiéramos salir de este atascadero?
porque este es un atascadero. Y no hay posibilidad. Entonces tenemos que inventar, o tenemos que generar, o tenemos que tratar de imaginarnos, o de proponer, o sugerir una nueva alternativa. O sea, estamos vencidos. El peronismo ya no existe más. O sea, existe solamente el relato del recuerdo, de los días gloriosos, de la época maravillosa, de todo lo que se hizo, de todo lo que... Nadie lo ignora eso, ni ellos lo ignoran, pero dijeron hasta aquí. Entonces vos me preguntarás, bueno, ¿y entonces apagamos la luz? No, no es apagar la luz, pero la única forma de comenzar una reconstrucción, porque esto es como si hubiera habido un terremoto, y entonces ahora hay que empezar a la reconstrucción, que es la tarea que tenemos que hacer nosotros. La tarea nuestra de los peronistas que quedan todavía es los que medio saben algo explicarlo y los que no saben que escuchen para que aprendan, para que sepan dónde están parados, porque hay una cantidad de gente peronista, incluso en este espacio, que no puedes contar con ellos porque no conocen la verdad. Entonces van a una convocatoria, te van a salir con, no, nosotros vamos a... ¿Por qué Cristina, que dice que es peronista, que... ¿No te das cuenta que no pueden hacer nada? ¿Cómo tendría que hacer para demostrarte que Cristina, que dice que es lo que ha quedado una fotografía del peronismo? Cuando Néstor Kirchner le dio un cachetazo al Fondo Monetario Internacional, se murió. ¿O no? Entonces, acá no hay misterio. O sea, entonces tenemos que empezar a partir de conocer la verdad, y entonces ahora la convocatoria que es con lo que nos ha quedado. Nos ha quedado el recuerdo, la historia, el esqueleto. ¿Podemos con el esqueleto tener alguna propuesta con el esqueleto? ¿Que vas a salir a la revolución? Si cada vez estamos más empobrecidos y cada vez en vez de mirar el panorama tenemos que mirar ahí, acá. Fíjate cómo está el gobierno, ocupado en las vacunas. Imagínate, las vacunas. Y en una elección, una cosa que es un anacronismo. Las elecciones, todas estas cosas que no tienen... Nos han tirado para que nos detengamos ahí mientras ellos se siguen llevando toda la riqueza, sin pagar un peso. Al contrario, le tenemos que pagar nosotros, nos prestan para que le paguemos, imagínate. Nos dan plata para que paguemos la deuda. Entonces, todas esas cosas, el peronismo no tiene quien lo explique. Que te parezca mentira. Vos me hablás de Moreno, y Moreno es un hombre muy útil y muy capaz. Pero yo te pregunto si les he escuchado a Moreno hablar de estas cosas, que te explique verdaderamente por qué estamos como estamos. Y Cristina no puede hablar. Alberto Fernández, ¿qué le vas a pedir a Alberto Fernández? ¿Y quién? ¿Graboy? ¿Qué sé yo? ¿Delía? ¿Cuneo? ¿Quién puede salir a hablar y explicar y además conocer esto? No te creas que todos lo conocen esto. Es decir, sí saben que pasó esto, pero no saben que está dentro de la estructura de los resultados. ¿No te has dado cuenta que quienes hablamos de estas cosas no tenemos prensa? Si fuera útil a los intereses del poder corporativo, que es el dueño de nuestro país, estaría yo en todos los canales de televisión, o nosotros estaríamos en todos los canales de televisión, porque sería para ellos un aporte gratis. Imagínate, nos callan, o sea, nosotros estamos circunscritos a un núcleo muy pequeño. Entonces, todo eso hay que saberlo para tener un propósito. O sea, cuando venga la orden, porque va a llegar, que hay que darle prioridad a lo que estamos haciendo porque conviene a los intereses,
y van a llover las entrevistas, y van a llover los viajes pagos, las conferencias, la invitación a dar charlas, a aportar en los programas de televisión. Pero ahora, para nada. No nos silencian porque son muy hábiles, no sea que los necesiten. En fin, todo esto yo quería conversarlo con vos porque Perón, como te dije antes, es un mito, pero no es una realidad. Perón quedó en el siglo XX, que fue su auge. Ese auge que se produjo porque las potencias estaban ocupadas en sus guerras. Cuando terminaron su trabajo, su tarea, que les fue dura y que casi pierden todo, entonces se ocuparon de lo que habían perdido. Y cuando dijeron las colonias le estaban cobrando lo que le habían dado, dijo, no, esto no hay que ni siquiera dialogar con ellos, hay que bombardearlos y vamos a hacer un proyecto, desperonizar el país. Ahí lo tenés el resultado. En fin, no sé si te sirve esto, tal vez yo me haya adelantado mucho del tiempo, pero es necesario que la gente que todavía mantiene la ilusión de que con el peronismo se va a resolver todo, no lo sueñes, ni lo sueñes. Tenemos que reinventarnos todo con originalidad. Y si podemos, si tenemos la habilidad y la inteligencia, en un descuido, podemos meter la cabeza nosotros otra vez. Está jodida, no está fácil, ¿eh? No está fácil para nada, pero no hay mejor tarea que la que no se hace. Mañana nos volvemos a ver. Mañana, no sé, a ver qué día se nos ocurre. Quizá lo menos pensado. Te mando un gran abrazo y por supuesto nos volvemos a ver.